Bueno, pues una vez canteadas las piezas que conformarán el armario, vamos a empezar por ensamblar las piezas. Para ello vamos a utilizar el tornillo, como ya dije en el primer vídeo, que tiene 2,5. Es un tornillo que tiene 20 de largo. Este tornillo es suficiente para que nos atraviese y sujete la otra mitad sin que llegue a salir en caso de que tuviéramos que utilizarlo ahí en alguna superficie. Bien. Para ello vamos a utilizar una broca de 2 milímetros. Con ello tenemos 1 milímetro que tiene de ancho el filete para que sujete bien el... Y luego vamos a utilizar también esta broca, que es una avellanadora. A ver aquí, ahí. Es una broca para avellanar. Bien, y dicho esto, vamos a marcar la pieza. Vamos a marcar la pieza. Cogemos uno de los laterales. El lateral sabemos que está encanteado la parte de arriba, el largo, y sin embargo por abajo, pues como va a tocar lo que es el apoyo del suelo, no está canteado. Vamos a empezar por esta parte de aquí. Entonces lo que hacemos es que marcaremos lo que es la mitad. Si tiene 10 centímetros, perdón, 1 centímetro de ancho, pues marcaremos lo que es prácticamente la mitad. Y sobre eso tomaremos una medida muy aproximada, que es a ojo, pero aproximada con respecto a lo que es la mitad de lo que sería el grosor. El grosor, aproximadamente, ahí está, la mitad. Y tomando la referencia, podríamos coger una regla si queríamos, o un cartabón, y tomar una medida, por ejemplo, 3 centímetros a cada lado. En este caso le vamos a poner un 2,5. Vamos a ponerle 2,5 ahí. Vamos a ponerle 2,5 aquí. Para que luego estén los tornillos, queden parejos con lo que es el lateral, quede bien, quede bonito. Bueno, y dicho esto, ya tenemos marcado la zona donde vamos a taladrar, que es aquí, esta crucecita. Entonces buscaremos un asiento en la mesa, algo que esté asentado, para que quede asentado de forma de que no quede con un desnivel ni nada. Y entonces ya procedemos a montar lo que son la broca y los elementos que vamos a utilizar. Okay. Y por otro lado, pues vamos a montar la avellanadora, la broca de avellanar. Bien. Bueno, y esta es la parte superior, que tenemos dos partes superiores, una superior, una inferior, y el estante que irá en medio. El estante es más corto, este tiene 12 de ancho y el estante es de 10, tiene un 2 centímetros menos. No sé si se apreciará bien, vean, antes de taladrar nada quiero que lo vean. De forma de que quede... Para esto, en otros casos se utiliza un sargento de escuadra y tal, pero vamos a utilizar la mano, como ya que es pequeño lo podemos sujetar sin que se mueva. Efectivamente, bien, se ve bien ahí. Bueno, pues procedemos a taladrar. Tendremos que tener en cuenta de que el taladro, la broca, entre recta con respecto a la pieza que vamos taladrando. Si nos inclinamos un poco, pues nos saldremos de la línea y estropearemos la pieza. Puesto ello, la colocamos que quede totalmente bien puesta a perfil. Taladramos uno primero para que no se nos mueva, avellanamos y luego ya presentamos el tornillo, que se me olvidó coger el destornillador.
Y ya con un tornillo ya se nos queda sujeta la pieza, tenemos esta, ponemos la de abajo que esté bien y hacemos la misma operación. Colocamos en donde está la pieza. Y el resto avellanamos y ponemos la pieza. Bien, y ya tenemos la primera pieza puesta. Como podéis ver, la parte trasera, ya tenemos la primera pieza y lo importante es que quede bien, atesta, todo muy bien. Y ahora ya la siguiente pieza que pondremos será la otra parte de abajo. Bien. Bueno, para colocar la pieza de abajo lleva un zócalo, que es esta pieza pequeñita que tiene 1 centímetro. Entonces lo que haremos es salvar la distancia que tiene esta pieza. Vamos a utilizar un pequeño gato para sujetarla, ¿verdad? Y ahora la otra pieza que vamos a poner, que es la parte de abajo del suelo, la presentaremos, ahí se puede ver, pondremos en esta posición y procederemos lo mismo, a taladrar, pero antes marcaremos la distancia que hay. Entonces, si queremos, en esta posición de aquí, si lo coge bien la cámara, si marcamos aproximadamente con el lápiz lo que es el centro de lo que es la pieza, no sé si ahí se puede apreciar, marcamos el centro y luego por esta parte de aquí medimos la distancia que tiene, la distancia que hay, tenemos 2,6 y de la misma manera que hicimos en la otra parte, marcamos 2,5 aquí, 2,5 y 2,5 para que queden, y los 6 que hemos medido aquí, que eran los 2,6. 2,6. Medimos los 2,6 aquí. Ahí tendremos que hacer el taladro, el agujero, y aquí lo mismo, 2,6. Y esos son los sitios donde vamos a taladrar. Bien, pues dicho esto, que ya tenemos marcado, buscaremos una posición para poder hacerlo, sujetaremos la pieza de la forma que antes os he indicado, es decir, que quede la pieza atesta ahí, en esta posición, que quede la pieza ahí, y vamos a taladrar y a sujetar. Bien, cogeremos la broca, ya tenemos marcado aquí. Avellanamos y atornillamos. Sí, señor. Procedemos a la parte de abajo. Bueno, pues ya tenemos la pieza puesta.
Ya tenemos la pieza, falta el lateral. Esta pieza, que es el zócalo, luego era unos centímetros metida para adentro. Ya nos queda poner esta parte. Bueno, ya tenemos montado lo que es el armazón del armario. Ahora vamos a proceder a ponerle el zócalo para que veáis, y luego tomaremos las medidas de dónde va a ir la pieza central esta que hay aquí, en la estantería. Bien, mira, la pieza esta, que es más corta que las otras, esta pieza es mucho más corta que las otras, tiene 10, esta es la que va a ir luego a una posición, y debajo de ella montaremos lo que es una barra para colgar las perchas, y trabajaremos las puertas y pondremos la trasera. Vamos a colocar ahora la parte de lo que es el zócalo. Aquí lo tenemos. Bien. El zócalo lleva sobre un medio centímetro aproximadamente, es lo que tenemos que colocar la pieza aproximadamente, efectivamente. Pondremos 2 tornillos, uno irá por aquí. Ahora vamos a tomar la medida. Bueno, ya está puesta el zócalo, vamos a tomar la medida de lo que es el estante que va a ir aquí. Entonces, una medida buena sería tomar la referencia de lo que es la anchura, para ponerla ahí. Entonces, si tomamos la anchura, marcamos un poquito con el lápiz, efectivamente, y con una escuadra vamos a marcar hemos marcado donde va a ir el estante, y ahora simplemente es colocarle el estante de forma que quede en lo que es la línea. Damos esta distancia, si vemos que es corta, vamos a hacer la parte de abajo mejor, le damos más altura. Bien, pues nada, ahora lo único que nos queda es marcar, medir lo que es la distancia que hay desde la mitad del estante, que estaría aproximadamente, sería esto. Medir esta distancia, utilizar el calibre, lo tengo aquí ahora mismo, otra herramienta. Medimos esta distancia, que la traspasamos aquí y marcamos el poquito este que nos queda para transportarla aquí, descontando la altura que hay aquí, que es 1 centímetro. Se lo vamos a dar aquí el centímetro y vamos a poner un poco más para adentro, a 2, de forma que nos quede prácticamente como es, a la misma altura que esto. 2,5 vamos a darle a 3. Vamos a para allí a 3.
Bueno, yo tengo aquí una pieza que la voy a utilizar como guía para no abrirme de otra pieza que iba a poner. Y ya solamente me resta taladrar que era 3,5. 3,5. Esto queda a 3,5. Voilà, y ya está puesto el estante de arriba. Ahora vamos a proceder a cortar lo que es la barra de las perchas y pondremos la trasera. Luego ya pondremos bisagras y pondremos puertas.